We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. We ask God's blessing on the most hazardous and dangerous and greatest adventure on which man has ever embarked. Thank you. Coming up on a go for auto sequence start. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Bueno, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a todos, todas. ¿Estáis dispuestos a despegar como el cohete de la NASA? Ya sabéis que la misión europea de ciudades ha utilizado, y las misiones en general, el ejemplo de la misión a la Luna del Apolo 11 como inspiración para todo el trabajo que estamos haciendo. Y no precisamente porque vayan a ser misiones tan tecnológicas o tan tecnocéntricas, quizá como esta que vivimos o que vivimos la humanidad hace unos cuantos años, pero sí por esas palabras de Kennedy, ¿no?, que decía al principio, y perdonad que estaban puestas ahí sin anestesia y sin traducción y ni siquiera sin subtítulos, pero bueno, entendemos que las comprendíais, ¿no?, que decía Kennedy: hemos elegido esta misión no porque sea fácil, sino precisamente porque es difícil y porque queremos conseguirlo y porque estamos dispuestos a trabajar juntos para conseguir esa misión que era llegar a la Luna en su caso. Nosotros nos hemos propuesto, todos los que estáis aquí, los que estamos en la Misión Europea de Ciudades y en particular en la plataforma CITES 2030, que como sabéis es la plataforma de colaboración para alcanzar la neutralidad climática en las ciudades españolas, donde ya estáis 15 ciudades participando y más de 30 organizaciones, nos hemos propuesto, a la luz de la misión, al albur del objetivo del Pacto Verde Europeo y de todos los compromisos de la Comisión Europea, pues nos hemos propuesto transformar nuestras ciudades para que sean climáticamente neutras, sabiendo que esa neutralidad climática no solo es una reducción de emisiones, que también, sino es sobre todo conseguir que nuestras ciudades sean más saludables, más vivibles, donde la ciudadanía tenga una mejor calidad de vida, donde haya más oportunidades, donde se genere empleo y donde además pues consigamos que las ciudades vayan siendo más inclusivas y más seguras. Por tanto, es una misión para conseguir que vivamos mejor y que progresemos más y que en general pues todos seamos más felices. Pero conforme vamos haciendo eso, nos estamos encontrando todos, y seguro que no hay ninguno de los que estéis hoy aquí empezando este programa formativo, este itinerario formativo, no hay ninguno que no hayáis experimentado seguro lo difícil que es esto. Estamos viendo que no es nada fácil alcanzar una misión como esa, que además no es nada fácil trabajar juntos, que tampoco es nada fácil colaborar, que no es fácil romper los hilos, ninguno de los que nos enfrentamos, no es fácil trabajar de una forma distinta en los ayuntamientos, no es fácil trabajar de una forma distinta en las universidades, no es fácil trabajar distinta en las empresas y no es fácil desarrollar una cartera de proyectos en las ciudades transformadora tan importante y no solo diseñarlo, sino llevarlo a la práctica y hacerlo además con todos los actores, con lo que llamamos la quíntuple hélice, ¿no?, con el sector público, el sector privado, la academia, la sociedad civil y los medios de comunicación. Sabemos que eso es difícil y precisamente por eso os hemos propuesto desde la plataforma este itinerario formativo
que tiene un nombre así quizá muy pomposo, pero que lo que pretende básicamente es dos cosas. Es, por un lado, que todos los que vayáis asistiendo estos 3 viernes seguidos a las sesiones que con tanto cariño hemos ido organizando desde la plataforma, gracias al enorme esfuerzo de todos los que estamos aquí, de María, de Manu, de Valentina, de Juan, de Moisés y luego de tantos otros, las ciudades que también vais a participar, pues lo que queremos con estas sesiones es, en primer lugar, que profundicemos un poco y que salgamos todos con un entendimiento común de qué es la misión europea de ciudades y sobre todo de cómo se puede implementar, de cuáles son los aspectos más importantes para conseguir llevar a cabo esa transformación real y profunda en nuestras ciudades. Y para eso hemos montado las 3 sesiones con un formato similar donde todas las sesiones van a tener unos módulos, en este caso hoy 2 módulos, y cada uno de esos módulos lo que va a tener es una primera presentación más, si queréis, conceptual, más sobre en qué consisten, pues por ejemplo, hoy los contratos climáticos y luego el enfoque de portfolio, de cartera de proyectos. Y entonces, como digo, primero habrá una parte un poco más conceptual que presentaremos a alguna persona del equipo de la plataforma y nos hemos ido dividiendo todas las sesiones para hacerlo entre todos y después hemos pedido a personas de ciudades o de distintas organizaciones que estáis ya implementando, llevando a la práctica la misión, que vengáis y compartáis vuestras experiencias para que veáis que eso es posible ponerlo en práctica y que ya, pues con nuestras dificultades, lo estamos intentando hacer. Y por tanto, con eso conseguiríamos el primer objetivo del itinerario formativo, que es que profundicemos en qué es la misión, que entendamos eso y que además conozcamos todos lo que se están haciendo en otras ciudades y en otras organizaciones de la plataforma. Y el segundo objetivo, ya con esto termino, es que los que estamos aquí, estáis apuntadas del orden de 70 personas, siempre fallará alguno, ahora mismo somos 41 y si no, bueno, quien no haya podido asistir hoy probablemente lo verá más adelante, pues que los que estamos aquí también empecemos a formar una comunidad de práctica, que no sea simplemente unas sesiones en donde esperamos que aprendáis, que os inspiréis, que os ilusionen y que aprendamos mucho, sino que también sean un espacio para irnos conociendo más y para conectar. Y por eso las hacemos también antes del curso de verano de Santander, porque casi todos los que estamos aquí nos vamos a poder ver en persona el 17, 18 y 19 de julio en el curso de Santander. Y entonces lo que queremos es fomentar también que nos conozcamos un poco más y que tengamos luego, con motivo de las sesiones de estos 3 viernes, ocasión de hablar, de conectar de una manera más, desde luego, presencial, mejor y más cercana durante el curso de verano. Y para eso, como las sesiones son cortas y no nos da tiempo a tener unos debates entre nosotros o unas sesiones un poco más interactivas, lo que hemos decidido es hacer 2 cosas. En un primer lugar, vamos a tener una forma de interactuar a través de preguntas y entonces ahora, si no lo ha puesto ya, Valentina va a poner en el chat un enlace a una aplicación, Slido, donde conforme vayamos hablando podéis ir, gracias, ahí está puesta, podéis ir haciendo preguntas y podéis ir votando las preguntas que os parecen más relevantes. Entonces, durante toda la sesión, obviamente lo suyo es que estéis atendiendo a la persona que está hablando, pero conforme vais escuchando y vais interiorizando las cosas que se dicen, pues podéis preguntar a través de ese enlace y luego las preguntas que sean más votadas serán las que se abordarán al final de cada uno de los módulos hoy mismo. Por tanto, después de la sesión conceptual y de la sesión práctica, tendremos unos minutos para responder a esas preguntas que vayáis planteando en el slide. Y además, para que os vayáis conociendo más y para que podáis ir compartiendo lo que estáis haciendo en cada ciudad y en cada organización de las que estáis participando en el itinerario, pues también, si queréis, mientras la persona que esté hablando va contando lo que estés presentando, podéis en el chat, no en el slide, sino eso en el chat, compartir
alguna experiencia vuestra, alguna página web, algún recurso que os resulte que pueda ser interesante para los demás, y así después los compartiremos con todos, pero además es una ocasión de que os conozcáis entre vosotros y que tengáis pie, pues si veis en el chat que alguien ha puesto una cosa interesante y os ha parecido relevante, pues os lo apuntáis y después en Santander podéis tener ocasión de hablar con esa persona en mucho más detalle. Bueno, pues sin más, muchas gracias por sumaros a la sesión. Bienvenidos, bienvenidas todas a esta misión, a esta aventura que estamos compartiendo y que, aunque sabemos que es difícil, creemos que es posible y, sobre todo, vamos a disfrutarlo en el camino y vamos a conseguir que la ciudadanía de las ciudades donde vivimos viva mejor. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Mi nombre es Juan Capeans, soy facilitador de la Plataforma Española para la Neutralidad Climática de las Ciudades, CITES 2030. Y bueno, voy a empezar con el primero de los módulos que tenemos previsto tratar en el día de hoy, que es el contrato climático. Bueno, el contrato climático, lo primero que veremos es qué es, la metodología que hay detrás y un poco la estructura, las partes que lo comprenden. ¿Qué es el contrato climático? Bueno, es una hoja de ruta que digamos, se ha puesto en marcha para alcanzar la neutralidad climática en las ciudades y de alguna manera se erige como la columna vertebral de la Misión Europea de Ciudades Climáticamente Neutras para el año 2030. Es un instrumento de innovación en materia de gobernanza de la ciudad y pongo en mayúsculas la ciudad porque no es un instrumento adscrito al ayuntamiento, sino que de alguna manera incorpora a todos aquellos agentes que están, digamos, inmersos en la gestión y el funcionamiento de una ciudad. ¿Cuáles son las principales características? Se trata de un documento que es iterativo, que de alguna manera está sujeto a revisión, no es un documento finalista. A ver, creo que se ha ido hacia adelante. A ver si se puede volver hacia atrás. Ahí, perfecto, gracias. Está basado en el aprendizaje continuo y compartido con los distintos agentes de la ciudad. De alguna manera se basa en un documento que es compartido y colaborativo. Es un proceso, no se trata de un documento, o sea, no es el fin último la elaboración del contrato climático, sino que es un pretexto para que las ciudades lideren la transición ecológica a través de entablar dinámicas y conversaciones, diálogos con agentes que de otra manera no se producirían. Y es importante también porque parte de conocimientos previos, recursos y experiencia que las ciudades ya tienen y que han elaborado digamos, en la descarbonización de las ciudades. Estrategias como los PACES, los inventarios de emisiones, los grupos interdepartamentales, los planes sectoriales, etcétera. De alguna manera estos recursos previos sirven para la elaboración del contrato climático. Y es importante también porque da acceso al sello de la misión, al Mission Label, que de alguna manera es un instrumento, un sello que proporciona acceso prioritario a fondos y a financiación europea. La metodología del contrato climático está basada en el Climate Transition Map, que fue elaborado por la Plataforma Europea Net Zero Cities,
que de alguna manera es el brazo ejecutor de la Comisión Europea en el despliegue y en la ejecución de la Misión Europea de Ciudades. Y que se basa pues, en un propósito, que es una transición climática justa, y de alguna manera sigue un proceso basado en la activación de un ecosistema inclusivo para el cambio dentro de la ciudad, la construcción de un mandato fuerte para la descarbonización de la ciudad, un entendimiento del sistema urbano de cada una de las ciudades, la co-creación de un portfolio de proyectos para esa descarbonización, la implementación, la acción relativa a esa planificación para la descarbonización, digamos, proceso de revisión y monitorización de los objetivos de descarbonización muy claro y pues hacer de esta planificación la nueva normalidad, ¿no? Y de alguna manera este instrumento que utiliza para aglutinar todo este proceso es el contrato climático, que está estructurado en 4 principales documentos, que son el documento de compromisos políticos, el anexo 1, que es el plan de acción climático, el anexo 2, que es el plan de inversión climático, y el anexo 3, que es el documento de compromisos individuales. El documento de compromisos políticos es el núcleo del contrato climático y representa un acuerdo que tiene un fuerte mandato político y en el que las administraciones adquieren compromisos muy claros en la descarbonización de su ciudad. ¿Por qué? Porque es importante, porque de alguna manera es una estrategia política integral y coordinada entre las distintas administraciones que operan en una ciudad. ¿Y quién forma parte de este documento de compromisos políticos? Pues la administración municipal, la autonómica y la estatal. La estructura de este documento de compromisos políticos sigue la secuencia que veis ahí. Hay una primera introducción. Las ciudades marcan un objetivo de reducción de emisiones para alcanzar la neutralidad climática. Hay una serie de prioridades clave e intervenciones estratégicas a través de las cuales se pretende alcanzar esa neutralidad climática. Este documento, de alguna manera, sienta también unos principios que van a guiar el proceso para alcanzar esa neutralidad y, a su vez, y a continuación, pues vienen aquellas instituciones firmantes y sus compromisos. En el caso de las ciudades españolas, pues ha habido compromisos desde municipios, a comunidades autónomas y Estado a través de distintos ministerios. Y luego, finalmente, hay un esquema de monitorización, evaluación y seguimiento. A continuación está el anexo 1, que es el plan de acción climática, y sigue los siguientes principios. Como decía antes, no parte de cero. El plan de acción se rellena en base a las estrategias, los planes, la normativa y los procesos existentes en cada una de las ciudades que ya, digamos, están trabajando en alcanzar esta neutralidad climática. Los PACES, los famosos PACES, el inventario de emisiones, planes de acción climática, las agendas urbanas, planes de movilidad urbana sostenible, ordenanzas, todos aquellos instrumentos, herramientas que las ciudades han puesto en marcha para alcanzar esa neutralidad climática. Se basa también en un análisis sistémico de barreras y oportunidades para alcanzar esa neutralidad climática. Y bueno, como veremos a continuación, pues sigue un enfoque de portfolio, de manera que se agrupan acciones sectoriales climáticas con el fin de maximizar sinergias y coordinar su implementación. Y finalmente, todo este plan de acción y, como veis, el plan de inversión también se apoya en una herramienta que es el modelo económico, que sienta las bases sobre las que se va a elaborar el plan de acción en materia de emisiones, costes y cobeneficios asociados a esa reducción de emisiones. La estructura del plan de acción sí que está dividida en 3 partes. Una primera que refleja el estado actual de la acción climática y en el que se reflejan
las emisiones de gases de efecto invernadero de referencia. También se plantean las políticas y las estrategias que se están llevando a cabo por parte de la ciudad y se hace una primera identificación de barreras sistémicas y oportunidades. La segunda es vías hacia una neutralidad climática y se incluyen pues, aquellos escenarios de neutralidad climática, se plantea digamos, un objetivo de reducción de emisiones y aquellas iniciativas, aquellos proyectos que se van a poner en marcha para alcanzar esa reducción de emisiones. Y al mismo tiempo pues, se indican indicadores para su seguimiento y evaluación. Y finalmente, cómo se va a alcanzar la neutralidad climática en el año 2030. Y para eso pone en marcha una serie de instrumentos de innovación organizativa y gobernanza, intervenciones de innovación social y bueno, el coste asociado a esas iniciativas, proyectos y acciones. Vamos con el plan de inversión climática. ¿Qué principio sigue? Como decía antes, el modelo económico pues, también es una herramienta esencial a la hora de elaborar este plan de inversión porque nos proporciona costes y beneficios, ahorros asociados a la implementación de esos proyectos de descarbonización. Es importante, y esto supongo que incidirán sobre ello más adelante, una coordinación muy estrecha entre los departamentos de Economía y Hacienda y aquellos que estén encargados de la elaboración del contrato climático, porque de alguna manera se apoya en la situación de las políticas presupuestarias de la ciudad que se adscriben a proyectos de descarbonización y al mismo tiempo pues, este plan de inversión evalúa y valora pues, esta situación de las políticas presupuestarias de la ciudad y las fuentes de financiación existentes. Y por último, bueno, hay una estimación de los escenarios de costes, ahorros y cobeneficios de las acciones propuestas en el plan de acción. Esto también digamos, se apoya en el modelo económico y es una de las fortalezas de este contrato climático. De alguna manera está muy relacionado el plan de acción con el plan de inversión y de alguna manera se retroalimentan el uno al otro. ¿Qué estructura sigue? Pues hay un primer estado actual de la inversión climática que de alguna manera explora aquellas fuentes de financiación existentes en el ayuntamiento para financiar acciones climáticas. Hay una evaluación de la política presupuestaria estratégica y también se exploran las barreras financieras que existen actualmente para esa asignación de capital necesaria para la descarbonización. En segundo lugar, se exploran las vías de inversión hacia la neutralidad climática, se plantea un escenario de costes para alcanzar esa neutralidad climática, hay a su vez una planificación del capital para la cartera de proyectos y finalmente se indican bueno, pues, indicadores económicos y financieros que se van a utilizar para esa evaluación. Finalmente, pues aquellas condiciones que se ponen en práctica para alcanzar esa neutralidad climática desde un punto de vista financiero. Pues qué políticas climáticas se plantean desde un marco regulatorio o financiero para ese despliegue de capital, cuáles son los riesgos asociados a esa financiación de la brecha de inversión necesaria para la descarbonización, y finalmente, qué necesidades de capacitación y participación e involucración de agentes necesitamos para alcanzar los objetivos de neutralidad climática. Y finalmente, y como anexo 3, el documento de compromisos individuales. ¿Qué es? Bueno, pues tiene muchas similitudes con documentos de compromisos políticos, pero refleja los compromisos de descarbonización de los agentes públicos y privados existentes en la ciudad, a través de compromisos concretos. ¿Por qué es importante? Pues porque, de acuerdo a la modelización económica que manejamos, la acción del ayuntamiento pues, representa tan solo un 9% promedio de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en una ciudad. Por tanto, necesitamos una involucración activa por parte de los agentes que operan en una ciudad para alcanzar esa neutralidad.
¿Y quiénes están representados en este documento de compromisos? Pues la academia, empresas privadas, agentes sociales, sociedad civil, todos aquellos agentes que operen en una ciudad. Y este es, digamos, el último punto de mi presentación, y a continuación, y yo creo que va a ser mucho más ilustrativa de cómo se ha elaborado por parte de las ciudades un contrato climático, un acuerdo climático. Os doy la palabra a Ángela Arribada, que es coordinadora de promoción económica y fondos europeos de la Agencia de Innovación del Ayuntamiento de Valladolid. Muchas gracias, Juan, muchas gracias a todos. Y bueno, efectivamente, pues mi intención es presentaros aquí el caso práctico del Ayuntamiento de Valladolid, pues que fuimos capaces de presentar el acuerdo climático en esta primera slot de entrega, que era abril de este año. Vale, creo que ahí va. Bueno, lo cierto es que a nuestro entender sí que inicialmente pensábamos que teníamos un conocimiento de lo que era la misión suficientemente amplio en cuanto a qué objetivos se quería conseguir, Europa que buscaba. Creo que habíamos hecho un trabajo intenso en la expresión de interés cuando aplicamos a ser una de las 100 ciudades. Pero lo cierto es que cuando nos encontramos con el acuerdo climático, con el contrato climático, bueno, partíamos de esa ilusión y de esa, bueno, ¿cómo decir? Esa ilusión de haber obtenido la selección de una de las 100 ciudades, que Valladolid lo fuera. Pero bueno, lo cierto es que luego cuando nos ponemos con el contrato climático fue un poco esa sensación de vértigo, quizá un poco de miedo y bueno, ¿dónde nos hemos metido? Quizá como en todo lío, pues siempre se puede tirar de un hilo y se suele ir sacando las cosas, y aquí, bueno, nuestra representación de ese hilo arrancó claramente con el apoyo que nos da y que nos sigue dando la plataforma CITES 2030. Efectivamente, para nosotros fue importante también entender el estudio económico que ya había hecho la misión, que ya había hecho la Comisión Europea, en que era un estudio que partía de un cálculo pensando de 100 ciudades europeas con una media de 100.000 habitantes, en las que ya identificaba primero el baseline del que partían esas hipotéticas 100 ciudades, cuáles iban a ser las emisiones en el 2030 y sobre todo sobre qué palancas había que actuar, puesto que tenían un peso o importancia en la descarbonización. Esto para nosotros fue importante también para entender el scope y para entender de dónde partíamos y a dónde teníamos que llegar. Y también fue muy importante entender ese estudio económico en el que ya identificaba esto realmente cuánto cuesta, cuánto le va a costar a esas 100 ciudades de 100.000 habitantes el hecho de llegar a conseguir el objetivo de neutralidad climática. Y ahí, por ejemplo, pues podemos ver lo que son las necesidades de inversión de cada una de las palancas, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver los 24 billones, estos son billones de euros, y como el total, 52, el peso que tiene la rehabilitación energética y la necesidad de descarbonizar su calefacción y la generación de electricidad, y bueno, lo que son los 96 billones de euros. Este estudio económico, como digo, teórico, que hace ya la misión, yo creo que en el año 19 o 20, identifica que esos 96 billones de euros, o sea, 96.000 millones de euros, realmente hay un beneficio directo, principalmente con los ahorros energéticos de 90 billones, es decir, del 74, pero también identifica en un entorno medio que realmente el retorno sobre la inversión es del 26%, gracias también a estos 31 billones de euros que lo llama cobeneficios. Entender los cobeneficios también fue muy importante para nosotros, porque precisamente es ahí donde se ve que esta inversión, que es en el corto plazo, pero que tiene una recuperación a largo plazo, trae también, aparte de los ahorros directos, unos cobeneficios como la generación de empleo verde, por supuesto la salud, la revalorización de activos, todo lo que se supone que se gana también en accidentes, en la disminución de riesgos, que era importante.
Por tanto, bueno, con este estudio que nosotros miramos también en detalle y que también nos facilitaron y nos ayudaron a entender la plataforma, lo que vimos es que, vale, ¿de dónde partimos nosotros? ¿De qué estrategias ya teníamos? Lo cierto, precisamente para empezar, y tal como comentaba Juan, con qué partes había que interpretar en el contrato climático, que por cierto, lo primero fue cambiarle el nombre a acuerdo climático, que tenía más sentido en España también, por no, bueno, contrato era algo como muy característico y muy jurídico. Y entonces nosotros claramente, lo primero, no teníamos ninguna estrategia, primero con una planificación al 2030. Sí que es cierto que tenemos la agenda urbana, que ya con un componente de sostenibilidad muy alto, muy efectivo. Teníamos la suerte también de tener un plan general de ordenación urbana recientemente aprobado con ciudad compacta, muchos principios de sostenibilidad. Y bueno, quizá nuestra estrategia de cambio climático en la que ya habíamos metido los objetivos de neutralidad climática sí que era importante. Pero realmente con esto, a priori, cuando empezamos a escribir el contrato climático, el acuerdo climático, sabíamos que no llegábamos. Es por ello que realmente hicimos lo que ahora entendemos y gracias a la plataforma, al modelo económico que nos proporcionó CITES 2030, volvimos un poco a este núcleo tan importante, tal como también ha explicado Juan, en el que se identifica, en el que nos hace primero identificar y caracterizar muy bien la ciudad en todos sus aspectos y en todas sus variables, precisamente para luego exponer qué tipo de escenarios en cada una de las palancas tenemos que hacer para conseguir un objetivo tal en todas esas palancas de transporte, rehabilitación, edificios, que además, gracias a esos escenarios, por supuesto, nos alimenta el plan de inversión climática, pero lo que es también más importante, es una herramienta de planificación para las acciones que tenemos que hacer al 2030. Porque, como decía, aunque tenemos estrategias, la ambición aquí tiene que ser mayor. Os voy a poner, y puesto que además, realmente tengo muy poco tiempo para contar semejante tamaño de documento como es el contrato climático, un par de palancas sobre las que actuar y escenarios sobre los que nos encontramos. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, todo lo que tiene que ver con edificación y eficiencia energética, aquí tenemos unos escenarios que nos ha llevado a cómo debemos planificar, en las que se hace necesario, pues por poneros un ejemplo, que la tasa de renovación anual de nuestra edificación público-privada, principalmente privada, como os podéis suponer, es del 2%. Una tasa ya de por sí bastante alta y que, por ejemplo, tenemos una necesidad de descarbonizar la calefacción, que aquí nos hemos puesto también un objetivo muy amplio y ambicioso del 65%, gracias precisamente a que en Valladolid ya tenemos un despliegue de redes de calor, principalmente con biomasa, en la que el gobierno regional está trabajando muy bien y que lo queremos potenciar y llegar a objetivos de descarbonización. En la movilidad nos pasan escenarios también muy importantes, como bajar un 20% en el cambio modal, de cambio al transporte público y no motorizado y todo lo que eso implica. O también otras palancas, por supuesto, pero nuestro plan de acción, y más o menos como se planteaba a nivel teórico, debería tener pues, un 85% de reducción directa de esas emisiones de alcance 1 y alcance 2, pero siempre hay también unas emisiones residuales que en nuestro caso y en nuestro acuerdo climático pues ha salido de un 16%, ¿vale? Que realmente se basa principalmente en soluciones basadas en la naturaleza y sumideros de carbono con amplia plantación de árboles. Ya cuando nos metimos en harina, insisto, con el modelo económico y a medida que también íbamos haciendo las actuaciones que eran necesarias, también gracias a esta herramienta nos salía el plan de inversión. Este, como veis, es el ejemplo ya concreto para Valladolid, en el que nos da la propia herramienta y, como veis, pues en el caso de Valladolid, una ciudad de tamaño medio, casi 300.000 habitantes, con un tamaño de densidad no demasiado tamaño medio de Europa y tal, la inversión que necesitamos es de 1.534 millones de euros, de los cuales incluso los beneficios directos ya sobrepasan la inversión, siempre efectivamente con este salto de corto plazo, largo plazo, y estamos hablando de unos cobeneficios de 594 millones de euros. Aquí, pues bueno, nos ha salido un retorno sobre la inversión, como veis, del 43%, más allá de ese media de 26%, con el cual también pues estamos
muy contentos y que refleja un poco las cifras que también son importantes explicar y representar a toda la ciudadanía, tanto de Valladolid como a todos los agentes que hay que involucrar. Y bueno, algo también importante es que realmente aquí lo que necesitamos, y esto hay que reflejarlo y tiene que ser una realidad en el contrato climático, es que realmente la cooperación y la colaboración aquí tiene que ser a todos los niveles. Esto es una misión, esto de nada vale, algo vale, algo que no, que Valladolid consiga la neutralidad climática, pero esto es un proyecto de país, esto es un proyecto de España, de Portugal, esto es un proyecto europeo que tiene que afrontar un problema y un reto global, entonces aquí la cooperación y la colaboración es a todos los niveles. Aquí podéis ver precisamente, reflejando también el ejemplo concreto que presentaba Juan en cuanto a los compromisos y la cooperación y la colaboración, pues en el Acuerdo Climático de Valladolid, todas estas entidades y toda esta gobernanza multinivel está presente en el Acuerdo Climático de Valladolid. Lo han firmado incluso a veces con casos concretos de compromisos muy concretos. Tenemos representación de toda la parte empresarial, la Cámara, la COE, la parte de ciudadanos con las 2 federaciones de vecinos, las universidades, los sindicatos, los clústeres, está el clúster del hábitat, el clúster de los bienes de equipo, en las grandes empresas, en fin, y más, ¿no? que vamos sumando. Y además, como decía, la gobernanza multinivel tanto a nivel nacional, europeo y a nivel regional, en el que, como os decía, pues, también el gobierno regional, a través principalmente de sus entes instrumentales, está apoyando y viendo el objetivo común de esta neutralidad climática. Entonces, bueno, por poneros un ejemplo, esto es un poco, perdonad las prisas, pero era lo que quería presentar en estos 10 minutos que, bueno, por supuesto, para las preguntas aquí estaremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángela y Juan, por esa introducción al contrato climático. Vamos a tener ahora unos 10 o 12 minutos para responder a preguntas que han ido surgiendo en el slide. Si todavía no han podido entrar, lo pueden hacer, claramente ya para el segundo bloque de enfoque portfolio. Sin embargo, para este primer bloque tenemos varias preguntas, 2 votadas con diferencia, y las voy a anunciar ahora, y Ángela, Juan, responded según como consideréis. La primera creo que va más dirigida hacia Ángela, y es si se ha podido garantizar en cierta medida que los compromisos políticos que se adoptaron se podrán mantener a pesar de los cambios de gobierno. Y la segunda habla de cuáles son las principales barreras para la elaboración del contrato climático y qué es lo que está resultando más útil para su desarrollo. Bueno, pues me parece que evidentemente la primera pregunta sí que debo de contestarla yo como ciudad. Efectivamente, bueno, y que en el caso de Valladolid y como tantos otros ayuntamientos, la nueva corporación está recién constituida, y lo cierto, bueno, lo primero es que claramente, ya se ha dicho, Valladolid va a seguir la senda de la ciudad climáticamente neutra. Aquí también me gustaría remarcar precisamente lo importante de precisamente el acuerdo climático y precisamente el modelo económico, precisamente las primeras, estamos muy recientemente con los cambios, eso lo quiero insistir y poner en contexto, pero realmente es que ahora tenemos también este acuerdo climático en el que podemos explicar con mucho mayor detalle, como me ponía yo al principio intentando decir, bueno, es que al principio pensábamos que lo habíamos entendido, ¿no? Hasta que no hemos puesto con el contrato climático y hemos visto las cifras, realmente es aquí donde tenemos el camino que tenemos que seguir. Entonces, bueno, realmente aquí la respuesta, como en resumen, nos está ayudando precisamente el que un contrato climático y todo esto que os estoy contando de una manera muy rápida permita entender mejor lo que se quiere obtener con la ciudad climáticamente neutra. Vale, pues yo me voy a referir a la segunda de las preguntas, aquellas barreras, ¿no? Que estamos encontrando o que se están encontrando las ciudades para la elaboración del contrato climático.
Bueno, entre las principales yo diría, y es una percepción de haber visto distintos procesos de distintas ciudades, estaría aquella en, digamos, alinear el plan de acción con el plan de inversión. De alguna manera, bueno, pues una de las o sea, la potencia, una de las potencialidades que tiene el contrato climático es esta idea de trasladar al lenguaje financiero, pues, acciones para alcanzar la neutralidad climática, y este no es un ejercicio fácil. Y no lo ha sido para muchas de las ciudades, que en muchos casos pues, no había un entendimiento claro entre, pues, los departamentos de Economía y Hacienda y los pues, de promoción económica o medio ambiente o cambio climático. Entonces, esta necesidad de establecer digamos, un diálogo entre departamentos que normalmente pues, no tienen, pues, o no tienen una relación muy estrecha, pues yo creo que es otra de las cosas buenas que plantea el contrato, ¿no? Esta idea de abrir diálogos donde probablemente no los hay, y que generen dinámicas positivas al funcionamiento de un ayuntamiento. ¿Y qué ha ayudado en este sentido? Pues el modelo económico, y lo explicaba muy bien Ángela, yo creo que ha sido clave para digamos, bueno, pues alinear estos dos anexos que de alguna manera plantean unos costes y unos beneficios, unos ahorros asociados a esos proyectos de descarbonización. Y yo creo que las ciudades lo han entendido así. También un poco como lo decía muy bien Ángela, entender cómo funciona en términos de emisiones su ciudad, ¿no? En qué medida una ciudad puede incidir más sobre una palanca de descarbonización, porque va a tener unos efectos, digamos, pues, mayores en términos de reducción de emisiones, con un desembolso de capital menor. Entonces, es una herramienta muy útil, tiene muchas ramificaciones y muchas potencialidades, pero yo creo que ha servido bueno, pues para traducir lenguajes que normalmente pues no son capaces bueno, pues de establecerse, ¿no? Esa diría que es un poco la principal herramienta. De acuerdo totalmente también con lo que apunta, y sí que es verdad que hay una barrera que nos ha costado, los perfiles que a veces tenemos en un ayuntamiento. Bueno, a veces somos multidisciplinares, pero enfrentarnos al investment plan es verdad que ha requerido, aún con el apoyo de la herramienta y demás, y con el apoyo de la plataforma, pero requiere un perfil nuevo, diría, en el que ese perfil que entienda de la financiación sostenible, y que incluso requerimos cambiar un poco el lenguaje, ¿no? Un poco el lenguaje a la hora de, porque aquí también hay que atraer la inversión privada principalmente, y como empleado público realmente nos cuesta cambiar el lenguaje de nuevos parámetros en los que tenemos que identificar los proyectos transformadores. Muchísimas gracias a ambos. Sobre la marcha ha surgido como segunda pregunta más votada si los acuerdos climáticos son documentos públicos y si se pueden consultar. Julio, no sé si quieres aclarar este punto. Vale, perfecto. Pues, a ver, por ahora no son públicos porque ahora mismo, si queréis, cuento muy rápidamente el proceso, que eso no lo hemos llegado a contar para que sepáis. Las 112 ciudades de la misión, la primera cosa que tienen que hacer es entregar este acuerdo climático a la Comisión Europea, que lo va a evaluar, y si se considera que cumple con los requisitos de calidad, se le entregará la etiqueta o el sello misión que ha mencionado antes Juan, y que ese sello misión todavía está por definir claramente en qué va a consistir, pero va a dar acceso prioritario a financiación pública a través de fondos de todo tipo, estructurales, Next Gen, etcétera, acceso prioritario a financiación del Banco Europeo de Inversiones, y luego también se pretende que sea un sello de calidad para atraer la inversión privada. Entonces es muy importante el sello, y para eso se está haciendo un proceso ahora de evaluación de los acuerdos climáticos. En esta primera ventana, como mencionaban también antes Ángela y Juan, pues ya se han presentado 10 ciudades, han
pasado un primer filtro y ya están en proceso de evaluación, y la evaluación terminará, se prevé, en el mes de agosto. Y para ese momento, cuando ya las ciudades que hayan pasado la evaluación y reciban el sello, entonces en ese momento serán públicos los acuerdos climáticos, porque ahora están en proceso de evaluación. Y lo único que, con una salvedad, como ha contado Juan, habéis visto, los acuerdos tienen una parte de compromisos y luego unos anexos: el anexo del plan de acción climática, el plan de inversión climática y las adhesiones de las organizaciones. Entonces se hará público directamente los compromisos y el plan de acción climática, pero el plan de inversión, como recoge mucha información económica, que algunas veces puede ser de un detalle que las ciudades pueden ser más celosas, digamos, de que eso se haga público, pues las ciudades decidirán cada una individualmente qué parte del plan de inversión climática se hace pública. Así que eso no va a ser por defecto público entero de todas las ciudades, sino en función de lo que cada ciudad decida. Y por tanto eso se espera que sea a finales de agosto o en septiembre. Muchísimas gracias, Julio. Quedan algunas preguntas más en el slide. Decir que vamos a recopilarlas y responderlas e incorporarlas en la ficha informativa que hemos enviado previa a esta sesión. El lunes enviaremos un correo con la devolución de esta primera sesión, incluyendo toda esa información y la ficha informativa de la segunda sesión, ¿vale? Muchísimas gracias a los participantes de este primer bloque. Damos paso a Manuel Almestar y entramos en el enfoque portfolio. Muchas gracias, Valentina, y gracias, Juan, Julio, Ángela, por la explicación de los acuerdos climáticos, y esto me da pie a contar sobre o hablar sobre el enfoque de portfolio, que tengo aproximadamente 10 minutos para contarlo, así que mejor doy el mensaje al inicio. Durante estos años en los que hemos, desde Climate Kick, a través de diversos programas como el Deep Demonstration y ahora con las misiones, hemos trabajado en este enfoque de portfolio, y yo consideraría que el enfoque de portfolio nos permite gestionar la abundancia, ¿vale? Es ponernos las gafas de la abundancia y conectar iniciativas, proyectos, personas, organizaciones. Ese trabajar de una forma distinta, o ese de romper los hilos que hablaba Julio hace un momento, ese colaborar con diversas organizaciones, lo que decía Ángela también. Pero muchas veces la abundancia de la colaboración nos abruma. Entonces, ¿cómo lo trabajamos, no? ¿Cómo gestionamos todo esto de una forma que pueda ser muy directa, eficiente y esto también colaborativa? Por tanto, esto es lo que quiero contarles. ¿Qué cosa es? ¿Qué es el enfoque portfolio? ¿Por qué es importante trabajar desde esta perspectiva? ¿Y cómo se materializa, cómo se conecta con los acuerdos climáticos, con los contratos climáticos? ¿Vale? Entonces, aquí pongo de proyectos a portfolios de experimentación. No necesariamente es de un inicio a un fin, sino es más bien cómo se conectan ambos enfoques. Y aquí quiero empezar con esta imagen, ya que sumando a todo lo que ha hablado Juan y Ángela, ¿no? Sobre qué es lo que nos permite un enfoque de proyectos o un enfoque de portfolio, o qué es lo que tenemos que abordar para estos desafíos de la transformación de las ciudades, que se puede decir muy pronto. Las estrategias que hemos estado desarrollando en los últimos años, ¿no?, para abordar este problema han sido desde un enfoque muy incremental, de proyecto a proyecto, sumando iniciativas, pero no conectándolas. Y lo que necesitamos para esta transformación es esto que siempre denominamos sistémico, ¿no? Trabajar en todo el sistema de una forma conjunta y todo a la vez. Por tanto, aquí pongo el ejemplo, ¿no? Proyectos desde un enfoque sectorial. Podemos tener proyectos en temas de viario, equipamientos urbanos, temas de mitigación, movilidad, espacios seguros, naturación. Pero, y cada uno de ellos, pues, está puesto en su silo, ¿no? Si lo vemos desde un ayuntamiento, pues eso se trabaja desde el área de vías públicas, desde el área de desarrollo urbano, o desde el departamento de movilidad,
¿no? Pero ¿qué pasa si es que comenzamos a trabajar de una forma interconectada? Y en lugar de trabajar esos proyectos, trabajamos con un enfoque de portfolio pensando, por ejemplo, en entornos escolares. Los entornos escolares son esos espacios donde todas estas distintas iniciativas, palancas, personas, trabajan de forma conjunta. Por tanto, esto nos puede permitir también ver esa abundancia, ¿no? Ver que hay otras iniciativas, otros actores, actividades económicas, de repente hay proyectos enfocados en otros sectores y que nos permiten conectar. Entonces, básicamente, esto es lo que nos permite el enfoque de portfolio. A su vez, estas líneas o estos distintas iniciativas también se conectan con unas palancas transversales, o lo que llamamos en los acuerdos climáticos las palancas sistémicas, ¿no? La cultura, la gobernanza, la regulación, las finanzas, la tecnología. Muchas de ellas son atravesadas, o estas iniciativas están conectadas entre sí, aún así no sean del mismo sector, por estas palancas transversales, porque a veces sucede que es una regulación o unas regulaciones quienes están deteniendo el proceso de transformación, pero si vamos juntos, distintas áreas, distintos ayuntamientos o distintas organizaciones, es más fácil abatirlas. Y es el enfoque también que estamos adoptando en CITES 2030, yendo todas las ciudades, ¿no? Españolas juntas para abordar el desafío de la misión. Por tanto, ¿qué es un portfolio? Y aquí me voy a la parte un poco más teórica, vamos a ir un poco on the scratch, ¿no? Vamos primero, ¿qué cosa es lo que dice el diccionario acerca de cuando hablamos de portfolio? Básicamente hay muchos términos que hablan acerca del arte o del tema de financiero, pero siempre te habla de una idea de conjunto, ¿no? Un conjunto de imágenes, papeles, etcétera, etcétera. En la parte en la gestión empresarial, cuando hablamos de portfolio, esto es un poco matrioshka, ¿no? Tenemos los proyectos, el conjunto de proyectos con un objetivo común, crean el programa, y el conjunto de programas crea el portfolio. Pero cuando hablamos de portfolios de experimentación en el mundo de la innovación, nos referimos a gestionar múltiples iniciativas diferentes, pero conectadas. Busca generar procesos de experimentación y aprendizaje, reduciendo y compartiendo los riesgos, aumentando la velocidad de la innovación para provocar cambios radicales en el sistema. Aquí hay varias palabras que son fundamentales. Uno, conectados, de múltiples iniciativas y de diferentes tamaños, ¿no? El aprendizaje es fundamental. Y luego las velocidades, ¿no? Hay proyectos hay proyectos dentro de los portfolios que nos permiten ir muy rápido, ¿no? Y tener esos quick wins que permiten a otros proyectos e iniciativas ganar esa atracción, ganar esa velocidad para una misión o un objetivo común. Entonces, ¿cuál es esta complementariedad entre el enfoque de proyecto y el enfoque de portfolio? ¿Vale? Los resultados en un enfoque de proyecto se diseña para obtener un resultado conocido, ¿no? Muchas veces cuando hemos diseñado algún proyecto, no sé, un proyecto europeo, por ejemplo, ya a priori tenemos que saber cuál va a ser el resultado, ¿no? En ese sentido, el enfoque de portfolio nos permite explorar, ¿no? Ser más abierto acerca de los potenciales resultados. El problema en un enfoque de proyecto es claro o complicado. Yo sé cuál es mi problema, sé cuál es la solución, no existe alternativa, pero por ejemplo el cambio climático y la transformación de las ciudades son un desafío complejo, es un problema complejo. Encontrar la punta de la madeja ahí puede resultar muy difícil. La evaluación en un enfoque de proyectos es en un proceso, o no es un proceso, es un reporte final, ¿no? Es un documento finalista, cuando el enfoque de portfolio lo que nos permite es ser evolutivos, aprender, y esa es una de las características de los acuerdos climáticos, ¿no? Esa iteración y esa necesidad de incluir a nuevos agentes, nuevas organizaciones, sumar en los planes de acción climática al sector privado, a las fundaciones, al sector social, etcétera, etcétera. El diseño desde un enfoque de proyectos a través de paquetes de trabajo entregables, KPIs, cuando el enfoque o el diseño desde el enfoque de portfolio es más experimental y es a través de la experimentación urbana.
Y muchas veces el enfoque de proyectos es a través de equipos más cerrados o disciplinares, ¿no? Sectoriales, cuando el enfoque de portfolio nos permite, ¿no? Tener espacios más abiertos y multidisciplinares. Importante decir, los dos son relevantes, los dos son importantes, son muy complementarios y son necesarios, pero el enfoque de portfolio nos permite, lo que les decía al inicio, gestionar esa abundancia. ¿Cómo construimos un portfolio? Hay dos grandes pilares. Uno, tener una misión clara y dos, una estructura o un diseño. Entonces, aquí retrocedo, sí, está. Con la misión hemos entendido que sabemos qué es lo que queremos, ¿no? Que sabemos que vamos a descarbonizar nuestras ciudades al 2030. Pero como ponemos en esta imagen, el camino puede ser muy diverso. Podemos decir que es tan solo ese serpentín, ese sendero, pero en realidad es que hay muchísimas formas de llegar a esa misión. Podemos ir en bicicleta, caminando, en globo o más. Y no es un tema de perder tiempo o explorar, es experimentar para encontrar la forma más colaborativa y transformadora de llegar a esa misión. Con respecto a cómo lo construimos, y básicamente en la parte de estructura hay diversas metodologías que hemos podido implementar y hemos desarrollado, y también en la literatura científica hay diversas formas. Lo que tiene que tener claro esta estructura es que tiene que haber una intención, unos lineamientos, y qué preguntas son las que quiero abordar, ¿no? Esta presentación la vais a tener, así que voy a ir directamente a uno de los ejemplos, que es el que desarrollamos hace algunos años con la ciudad de Madrid en el Madrid Deep Demonstration. Aquí trabajábamos en 3 ámbitos de experimentación, que fue la naturación, la movilidad y el sandbox regulatorio, y cómo diversas acciones de la ciudad y de otras organizaciones comenzaban a confluir, ¿no? Que son estos espacios celeste, naranja y gris, a través de estas palancas sistémicas que son este enfoque multicapa, ¿no? Multinivel, que es la gestión, la financiación, la tecnología, los datos, etcétera, etcétera. Y cómo a través de este canvas, de este portfolio, podíamos conectar diversas acciones, organizaciones y proyectos en base a ese objetivo, esa intención que tiene la ciudad de Madrid de descarbonizar. Por tanto, y para no enrollarme más, ¿qué nos permite este enfoque de portfolio en los acuerdos climáticos? Uno, alinear un conjunto de intervenciones para crear ese momentum que es temporal, espacial y de contexto, ¿vale? Para resultados estratégicos, identificar proyectos tractores que, como bien decía, pueden tener esa capacidad de arrastre a otras iniciativas y también a otros actores, manejar diferentes velocidades, ¿no? Hay proyectos que pueden ir mucho más rápido que otros y que pueden traccionar a otros. Impulsar diversas iniciativas, tanto de la administración como el sector privado y otras organizaciones, por tanto, de arriba abajo y de abajo arriba. Una gestión multiactor y dinámica, incrementar el impacto alineándolo a la misión y también hacer el uso eficiente de los recursos. Y también tener diversos enfoques, no solo el de la ciudad, ¿no? Representado por el problem owner, ¿no? O el ayuntamiento, sino por los diversos agentes sociales. Y por último, establecer esas conexiones improbables, ¿no? Esas conexiones que no sabíamos a priori que íbamos a establecer, pero que a través de un enfoque de portfolio, pues podemos hacerlas y trabajar de una forma mucho más horizontal y colaborativa con todos y todas. Muchas gracias. Espero haber estado a tiempo y voy a dar paso a Juan Azcárate, subdirector general de Energía y Cambio Climático del Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias. Gracias Manuel. Y bueno, como ya me has presentado, soy Juan Azcárate, trabajo en el Ayuntamiento de Madrid en Energía y Cambio Climático y mi intención era comentar ya no tanto quizás el esquema de portfolio que también has explicado, ¿no, Manuel? Sino la parte un poco de desencadenante y se ha ido, yo creo que lo hemos ido diciendo todos, ¿no? El desencadenante de procesos, de alguna manera. Que hemos aprendido, que nos ha aportado, digamos, esta
este trabajo en el esquema de portfolio, ¿no? Lo primero diría que los que nos ha tocado, digamos, trabajar en el cambio climático, tenemos una variable, tenemos un sector que es absolutamente, bueno, pues idóneo para trabajar en una nueva forma de ver la ciudad, porque al final estamos trabajando en diversas fuentes de emisión. No nos vale hacer solo bien, entre comillas, la movilidad, no nos vale solo el urbanismo o las emisiones derivadas del sector edificado o de los servicios. Estamos obligados a esa visión más sistémica si queremos trabajar en acción climática. Y por otro lado, si en algo es fundamental, como puede ser también en otros sectores, pero aquí es prácticamente medular el trabajo en colaboración. Si no hay un trabajo en descarbonización de la red eléctrica a nivel nacional, las ciudades no vamos a cumplir nuestros objetivos de neutralidad. Si la región no trabaja en determinadas acciones de movilidad de carácter ya más regional, no vamos a lograr nuestros objetivos. Con lo que, y si lo más importante, y es el segundo punto que quería decir, si la sociedad y si los ciudadanos no cambian o no cambiamos entre todos nuestros hábitos, nuestra forma de consumir y nuestra forma de relacionarnos, digamos, también con el medio físico, tampoco lo vamos a conseguir, ¿no? Es decir, al final la colaboración ya no es como un valor añadido, es parte absolutamente fundamental de la acción climática, y aparte estamos obligados a esa visión amplia, ¿no? Por lo que este esquema portfolio, digamos, es que casi diría que es una obligación. Aquí señalaría, por tanto, que a esa mitigación, adaptación, que a veces nos quedamos ahí, lo ha apuntado en una de las diapositivas, Manuela, esa parte de cohesión social, ese tercer eje, esa parte de la acción social es absolutamente fundamental, y es también una forma en la que nos obliga a los que trabajamos en cambio climático en trabajar, digamos, de las humanidades a la ciencia, ¿no? Volvemos otra vez a veces esa separación artificial que hemos vivido durante mucho tiempo. Señalar simplemente que en esta complejidad de capas, o que puede, digamos, la estructura o la metodología, que puede resultar más o menos, bueno, digamos, un poco a veces asusta cuando lo estructuras o ves los esquemas. Yo lo único que apuntaría aquí es que nosotros no se trata de que cada uno ponga su experiencia en su capa y espera que el otro ponga su experiencia en su capa. Es decir, aunque hablamos de lo multidisciplinar, pero no es una suma, aquí realmente es verlo como un todo, es abordar esa complejidad y obligar a cada uno de nuestros compañeros expertos en cada uno de los aspectos en los que queremos trabajar en abordar esa complejidad de forma conjunta. Eso es un cambio un poco de paradigma de cómo afrontamos la intervención en la ciudad, ¿no? Como el ejemplo práctico que hemos puesto y que estamos ahora muy inmersos de entornos escolares, ¿no? En ese sentido, quería hablar pues, de quería compartir dos ideas fuerza que nos ha venido o que han derivado de este como desencadenante de procesos, ¿no? De este trabajar en cartera. Y sería la primera que quería comentar, era un poco del portfolio de proyectos. Lo que nos ha llevado de forma casi natural es a un portfolio de aliados, a un portfolio desde primero dentro de la propia administración municipal. Nos hemos visto obligados y se ha generado de una forma un tanto, digamos, orgánica, sin generar una estructura absolutamente digamos, como un órgano colegiado, ¿no? Pero de alguna manera sí se ha generado una estructura reconocida de Grupo Clima, en el que en distintos sectores, en distintas áreas, y ya no en las típicas, ya no es trabajar con urbanismo, ya no es trabajar con movilidad, es trabajar con cultura, es trabajar con servicios sociales, es trabajar con hacienda y personal. Al final, digamos, estos aliados que no son a veces los esperados cuando estamos abordando la acción climática, ¿no? Por supuesto, con participación ciudadana. Entonces, digamos, hay ya una parte de generar ese portfolio de aliados internos, ¿no? Ese grupo clima que, bueno, de alguna manera pues vamos generando a través de comunidades de conocimiento, de itinerarios formativos comunes, bueno, pues de alguna manera se va estructurando y se va estabilizando. Por otro lado, dentro de ese portfolio de aliados, para nosotros ha tenido
ya no en este momento, sino desde su inicio, una importancia brutal nuestro trabajo que nacía de una colaboración muy transaccional, muy de contrato con la Universidad Politécnica de Madrid, y el concepto este de binomio universidad-ciudad lo hemos ido generando y nos ha dado muchísima legitimidad, porque todo lo que hacemos, nuestra principal, digamos, obsesión es que esté basado en ciencia social o en ciencia ingenieril, vamos a decir, pero ese binomio universidad-ciudad nos está ayudando muchísimo. Por otro lado, pues trabajar, ya digo, con entidades de carácter social, con ONGs, en aspectos concretos como pues no hacer más daño, ¿no? Es decir, no vaya a ser que con nuestras políticas estemos generando una brecha climática, estemos solo dejando descarbonizarse una parte de la población, ¿no? Poniendo todavía más pegas a una parte que generalmente se ve excluida y que no se siente, digamos, parece que no le atañe o que no tiene acceso a determinadas acciones o soluciones tecnológicas, ¿no? Como puede ser la bomba de calor o el vehículo eléctrico, ¿no? Entonces, todo ese aspecto social nos hace trabajar con otros aliados que no suelen ser los comunes, a lo mejor desde un área más técnica, desde medio ambiente o sostenibilidad, ¿no? Y por último, por supuesto, pues con otros actores. Aquí sí tengo que añadir que lo más difícil es ese trabajo cuando se dice la ciudadanía en general. Los procesos en ciudades grandes es complicado y tenemos ahí un tema pendiente de trabajar, pues digamos, con las pymes. A través de asociaciones hemos conseguido asociaciones profesionales, pero tenemos que colaborar más y llegar más, digamos, a esa ciudadanía más concreta y no a través de asociaciones, sino mejorar un poco esos canales. De eso tenemos que aprender. Y de esta parte, digamos, de la primera idea era como beneficio o como desencadenante de proceso esos aliados, esa cartera de aliados y de colaboradores. Y luego la otra parte es que nos ha valido, nosotros veníamos trabajando en ese concepto de portfolio, de proyectos conectados, veíamos que era la única manera de trabajar cambio climático. No queríamos tener un plan de cambio climático tipo master plan que nos dijera cuántos vehículos eléctricos o cuántos autobuses eléctricos vamos a tener en 2030, porque es que no sabemos ahora mismo si vamos a ir en autobús o en qué, o en qué sentido, cómo nos vamos a mover, o si va a haber autobuses a demanda, si van a ser necesarios 2000 o va a haber otro sistema, ¿no? Entonces, no nos gustaba un modelo de objetivos muy concretos, de un proyecto lineal al uso, y por tanto trabajábamos en esa idea de portfolio, y lo que nos ha venido muy bien, porque vemos que esta filosofía nos ha arrastrado, nos ha ayudado mucho a trabajar en el concepto de emisión, en el concepto de acuerdo climático que hemos estado viendo hoy, ¿no? Digamos, veníamos de esa idea, y además la misión nos aporta un valor más de ese enfoque sistémico, aterrizarlo en zonas, ¿no? Nosotros, como Ciudad de Madrid, no hemos podido comprometernos a llegar a la neutralidad climática en 2030, pero sí generamos áreas prioritarias donde queremos llegar a esa neutralidad climática territorialmente, pero sí nos ayuda, digamos, a delimitar áreas, delimitar zonas donde aplicar ese enfoque sistémico que actúe en todas las fuentes emisoras, ¿no? de gases de efecto invernadero, y que incluso vaya un poco más. También lo que no medimos, ¿no? Estamos aquí ya hablando de economía circular, de productos, de consumos o de residuos, ¿no? Que es interesante esta parte del enfoque sistémico, no quedarnos solo en lo que medimos de CO2 en nuestros inventarios, sino ir un poquito más allá, un enfoque de neutralidad más amplio. Por otro lado, el concepto misión, que nos ayuda pues a trabajar también en reforzar esa colaboración nacional, en principio con las 7 ciudades que estamos en el grupo de las 100 ciudades que apuestan por la neutralidad climática de una forma más concreta o que fueron seleccionadas por la Unión Europea, y sobre todo pues a través de esa combinación, y en este caso pues de toda la ayuda, de esa colaboración, de estructura, de formación, de asesoramiento y de conexión, y a veces también de ánimo, que siempre hace falta, que nos aporta CITES 2030, ¿no? como plataforma nacional, ¿no? Entonces eso también ha sido muy interesante, pues, de ir trabajando desde ese portfolio, llegar a este nuevo, digamos, escenario ya de emisiones europeas, ¿no? Y luego, pues bueno, como se ha comentado también, la misión
nos lleva a un marco más estructurado, con potenciales resultados, digamos, más tangibles, que puedes hablar de una etiqueta misión, aunque hay incertidumbres, como decía Julio. Bueno, ¿pero qué significa la etiqueta? Bueno, pero es algo, ¿no? Tenemos ahí también algo como más tangible de estar en este proyecto, digamos, en este movimiento, podríamos llamar, que sería el de las misiones, ¿no? Y bueno, por último, no quería terminar sin mencionar, digamos, en este aspecto que estamos un poco todo tan del espacio, pues hablar un poco de esa cara oculta del portfolio, de esas barreras que nos encontramos. Es decir, vemos beneficios muy claros, nos ayuda a trabajar en la misión, nos ayuda a trabajar en aliados y en colaboración, pero bueno, no deja de tener una dificultad, ya se ha mencionado. Es decir, por un lado, es difícil, es más fácil conseguir dinero para un proyecto concreto, para un proyecto lineal con unos resultados concretos, que dedicar recursos humanos, económicos, para formación, para lo que sea, cuando estás hablando de procesos de aprendizaje, proceso de experimentación. Es más difícil, no estamos tan acostumbrados. Y los procesos requieren recursos, requieren tiempo, requieren, en general, pues una dedicación y un cuidado, ¿no? Y eso no siempre es fácil dentro de una administración como un ayuntamiento. Por otro lado, bueno, pues a veces es difícil también, o nosotros al menos hemos encontrado a veces, pues hablas de transformación sistémica, de palanca sistémica, de colaboración radical, de portfolio de proyectos transformadores. Bueno, a veces un poco entre en serio y en broma, pues hemos trabajado en seminarios de cómo traducir y acoplar estos mensajes, estas nuevas formas de analizar la ciudad en un sistema, digamos, en el sistema operativo habitual de un ayuntamiento, que además tiene una gran inercia, por lo que tanto, pues hay que, digamos, modular. Y eso hay veces, pues, que también hay que dedicarle pues, digamos, un tiempo y creemos que se puede, pero que es verdad que a veces no es directamente transferible determinadas terminologías, determinadas ideas, determinados esquemas en los que dice, bueno, pero ¿quién es el competente? Bueno, sí, bueno, yo coordino, pero competencias que es de todo, gobernanzas incluso internas, a veces son complicadas, ¿no? Digamos, de trasladar. Y bueno, también ha hablado Manuel, ¿no? A veces del conseguir estas pequeñas victorias a corto plazo, no quedarnos solo en los objetivos muy concretos de reducción de emisiones 2030 o neutralidades 2040 o 45, lo que sea, sino equilibrar un poco las incertidumbres que supone un esquema de trabajo como este, en el que es muy importante el proceso, en el que es muy importante el aprendizaje, en el que podemos ir cambiando ese camino para llegar al objetivo, aunque lo tengamos muy claro. Equilibrar esa incertidumbre con resultados tangibles, con productos, como puede ser el caso económico, pues es un estudio, es un concreto, es un producto, pues sin estar obligados, como en un proyecto lineal, a presentar unos deliverables o a presentar un producto final. Creo que tampoco debemos perder la vista de que es interesante para dar fuerza, pues conseguir estos, digamos, estos productos, estos resultados, estas salidas o estas devoluciones que nos lleva a trabajar de esta forma. Y sin haberlo pensado, Manu, acabo con la misma idea que empezaste tú, gestionar la abundancia. Esto a veces es difícil. Es difícil en el sentido de contener el entusiasmo, podríamos decir, porque cuando generas unas plataformas tan potentes, con aliados tan potentes que están viendo, digamos, desde el sector privado, desde empresas o distribuidoras, en este caso, pues eléctricas, de pronto tienes un ecosistema con el que serías capaz de abordar muchos distintos problemas o muchas la capacidad de generar, ¿no? un trabajo muy interesante en muy distintos desafíos urbanos, ¿no? Desde el empleo verde al post-COVID, a la movilidad. Llega un momento en que generamos herramientas y nos podemos ver un poco desbordados, entonces estamos siempre un poco en esa divergencia y luego converger y decir, bueno, pero estamos en la acción climática, vamos a ver esto, cómo se traduce en emisiones, esto cómo está, porque realmente nos damos cuenta al abrir y al trabajar de esa forma un poco más generosa, conectada, que realmente encontramos muchos aliados muy potentes, muchas ideas, muchos investigadores, muchos grupos vecinales interesantísimos, muchos emprendedores, muchas empresas, y al final, digamos, nos puede resultar hasta complejo, ¿no? Gestionar esa abundancia y volver, digamos, a nuestros caminos sin perder el norte. Y bueno, era un poco lo que quería comentar con
con vosotros, compartir. Estas es un poco unas más reflexiones quizás más personales que teóricas, pero creo que eran interesantes como la experiencia de Madrid en este desarrollo y en esta forma nueva de trabajar en portfolios. Muchísimas gracias, Manuel y Juan, y muchas gracias, Juan, por darle ese toque de la experiencia y esa emoción de transmitir cómo lo vivieron desde Madrid, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Contar la historia detrás de la historia para que quienes están aquí, las ciudades y las organizaciones, empaticen y entiendan cómo es que se trabaja bajo el enfoque misión. Pasamos ahora al bloque de preguntas, que con diferencia hay 3 que destacan muchísimo. Voy a sumar las primeras 2 porque creo que se relacionan y la tercera la enuncio individualmente. Entonces, la primera habla sobre cómo están consiguiendo trabajar de forma interdepartamental en un enfoque como este, evitando la división competencial. Y en ese trabajo de forma transversal, ¿cómo se integra y quién lo lidera dentro de las diversas áreas administrativas? Eso sería una pregunta para Juan. Y la tercera, Manu, creo que la podrías responder tú, y es sobre qué instrumentos podrían tener los ayuntamientos para trabajar bajo este enfoque de forma real. Bueno, yo en la primera parte, digamos, pues no hay una fórmula única. Nosotros yo creo que hemos trabajado, digamos, también la elección de un portfolio, ¿no? Pues viene dado un poco también por la oportunidad que surge. Pues, por poner el mismo ejemplo que ha comentado Manuel antes de los entornos escolares, surge a raíz de algo que es realmente consecuencia de COVID, ¿no? En cuanto se abren nuevas, hay que evitar aglomeraciones en la puerta del colegio, no se puede entrar dentro, se abren de distintas formas, aparece como una acción muy lo digo por poner como ejemplo, ¿no? Aparece como una acción muy de acupuntura urbana por parte de vías públicas, de ensanchar una acera, de evitar un... Y a partir de ahí, y aprovechando también un movimiento, digamos, desde los colegios, con el grupo de revuelta escolar, al final aparece, ves que existen los mimbres y nosotros, digamos, nunca hemos aceptado o adoptado un papel de líderes, pero sí de coordinar acciones. Es decir, al final vimos que había un tema de movilidad, había un tema de mantenimiento y conservación en cuanto ahora mismo, como en silos, tenemos como muy claramente quién actúa dentro de un colegio, quién actúa fuera de un colegio, ¿no? A partir de que empiezas a combinar las dos cosas, tenemos pues ya gente de educación ambiental trabajando dentro, o mantenimiento, los distritos, luego está vías públicas. Al final encontramos que cuáles son los actores que tienen algo que decir. Y yo creo que si vas desde un papel más de coordinación, de que todos ganamos al hablar y al combinar, y hacemos documentos en los que se pone al principio este documento, el resultado del grupo de trabajo, tal, cada uno luego es independiente de gestionar el presupuesto, y el de vías públicas va a seguir haciendo el trabajo en vías públicas, pero, digamos, movilidad va a estar haciendo otra cosa en señalización, y se genera una nueva señalización urbana para bueno, pues la calles 20, que entra en ordenanza de movilidad. Es decir, al final es jugar un poco ese papel de coordinación y no tanto de liderazgo, intentando que todos se sientan partícipes. Bueno, implica un poco yo creo que una coordinación o un liderazgo generoso, no sé cómo llamarlo, pero no intentar apropiarse, ¿no? Y ahí va un poco no, esto es mío, ¿no? Esto lo llevo yo, dejando claro que cada uno tiene que hacer su parte, pero combinando y viendo cómo al unirlo todo, digamos, todos los proyectos independientes de las distintas áreas han ganado porque a uno le hemos dado más marco, a otro le hemos dado luego un resultado porque hemos monitorizado calidad del aire. Es decir, al final todos ganan, o antes, o después, o durante, y al final yo creo que esa es un poco la labor, y a veces yo creo que encontramos en los propios compañeros
bueno, pues también a veces es un aire fresco trabajar con otros departamentos y dentro de otras, digamos, a veces culturas y de trabajo. Y yo creo que no es tan difícil, pero sí, yo creo que la clave, coordinación y no tanto un liderazgo absoluto o un liderazgo con una imposición. Exacto. Por sumar a lo que decía Juan y por también responder a la pregunta, em, creo o creemos que ese es el sentido de los grupos interdepartamentales, ¿no? De crear ese liderazgo distribuido del que mencionaba Juan, ¿no? No concentrarlo en una sola área, ¿no? Sino distribuir este liderazgo también conjugando estos dos sistemas operativos, es decir, el sistema operativo mucho más horizontal, distribuido, ¿no? Y también el sistema operativo en el cual cada quien tiene sus competencias, existen estas áreas de gobierno, estos departamentos y estos equipos, ¿no? Y estos presupuestos. Por tanto, es saber conjugar estas dos cosas, ¿no? Y por eso la interdepartamentalidad es más que necesaria. Nosotros siempre decimos, cuando nos reunimos con técnicos de ayuntamientos, decimos, no quiero no quiero darte más trabajo. Lo que queremos es que el trabajo que hagamos genere más impacto. Entonces, eso es lo que mencionaba Juan, ¿no? De cómo todo eso, puede haber esos win-win o ese gana-gana en diversas áreas ya dentro del ayuntamiento o también con diversos actores, ¿no? Cómo también estas diversas acciones tienen un modelo de negocio y también resulta rentable para el sector público, cómo también la ciudadanía se beneficia a través de todas esas acciones, cómo se genera empleo, formación y más. Entonces, es tener ese enfoque. Y con respecto a la pregunta sobre, a ver si la tengo por aquí, qué instrumentos hay que tener en los ayuntamientos para tener ese enfoque de portfolio de forma real, lo cuento desde la práctica y Juan no me va a dejar mentir. Es ya empezar a trabajar, no empezar a trabajar, o mejor dicho, no trabajar desde cero, ¿no? Hay colaboradores estratégicos con los que ya sabemos cómo trabajar, ¿no? Pasar de ese transaccional a transformacional, cómo podemos acompañarnos en un proceso de aprendizaje continuo y conjunto, en el cual vayamos haciendo esa experimentación de la que mencionaba hace un momento, ¿no? De no sabemos cuál va a ser el destino final, sabemos que la misión es llegar a esa transformación de las ciudades, no sabemos cuál es la ruta, pero sabemos que estamos en buena dirección. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Madrid, un colaborador estratégico fue la UPM, ¿no? Tenían muchos años ya trabajando juntos en la red de calidad del aire y luego esa transformación o ese cambio de chip ¿y qué pasa si es que cambiamos el modo de trabajar y nos acompañamos en un proceso e implementamos esto? Ese fue el instrumento que ha servido por lo menos en esta etapa a Madrid, ¿no? Para poder mm, trabajar de una forma distinta, ¿no? Y conjugar estos dos sistemas operativos. Sí, ahí un poco totalmente. Es verdad que por eso decía un poco que este grupo interdepartamental o estos aliados, que este portfolio de aliados no surge, digamos, de arriba abajo, no surge necesitamos un grupo interdepartamental, vamos a generar un órgano colegiado, pedir que cada área designe. No, y tampoco queremos trabajar en los tres campus y estamos trabajando ya en los tres campus, pero de forma natural empezamos con UPM porque teníamos, es decir, al final está basado en una historia de relación, en una relación de trabajo, en una relación de confianza, porque si no, no funciona, si no hay ese inicio en confianza. Luego es verdad que ya hablando a lo mejor con vías públicas, con cultura y tal, es que necesitamos a alguien de este otro área. Bueno, pues a ese ya le buscamos, pero algunos, digamos, ya los tenemos en nuestro camino, ¿no? Y es un poco ese trabajo porque sí, hemos hablado aquí de aspectos, a veces hay que salirse un poco de la explicación lógica y hablar un poco más de lo emocional, en el sentido de que haya gente con la que
conectas, en la que Exacto. ves que hay un ambiente de confianza y un ambiente que favorece esta forma de trabajar más, de ese liderazgo distribuido, que lo dices. Siempre hay un nombre para llamarlo mucho mejor de lo que nosotros podemos hacer, pero ese liderazgo distribuido está muy bien. Bueno. Muchísimas gracias. Ha sido emocionante escucharles. Con estas dos maravillosas personas cerramos esta primera sesión y le cedo la palabra a María, quien hará una serie de conclusiones y nos indicará instrucciones para la siguiente sesión. Muchísimas gracias. No sé si es plato de buen gusto cerrar después de intervenciones así que a lo mejor no necesitan ningún cierre, pero como me han dado 5 minutos los voy a utilizar para 3 cosas. Para agradecer, para resumir mínimamente y luego para invitar. Para agradecer lo primero a las cerca de 50 personas que habéis estado conectadas a lo largo de la mañana de diferentes organizaciones, de diferentes ciudades, por buscar y encontrar 1 hora y media hoy y el otro tiempo que hayáis dedicado a esto de un viernes del mes de finales de junio para aproximaros a la misión de ciudades y a su implementación. Muchísimas gracias por hacerlo, muchísimas gracias por participar, porque este curso es por y para vosotros. De entrada, ese agradecimiento. El agradecimiento también a todos los que habéis compartido esta mañana con nosotros en las diferentes sesiones vuestros conocimientos, pero también vuestra experiencia, a Julio, al director de la plataforma, a Juan, a Ángela, a Manuel y a Juan Azcárate, por la generosidad que habéis tenido de compartir vuestros conocimientos, pero también vuestras experiencias y de hablar, como decía Juan al final, también con entusiasmo y emoción y tener la generosidad de compartir también vuestras reflexiones personales, que cuando vienen bien guiadas por el conocimiento y por la experiencia suelen ser lo más útil de todo. Así que yo espero que todos los que os habéis conectado esta mañana os llevéis de hoy explicaciones y conocimientos, pero os llevéis sobre todo inspiraciones. Y si así ha sido, querrá decir que lo hemos hecho todos bastante bien, porque la misión de ciudades es un programa, el programa más importante que tiene a día de hoy, forma parte del programa más importante que tiene a día de hoy la Comisión Europea para dar respuesta a los grandes desafíos que tenemos como sociedad. Es un programa, por tanto, de I+D, pero es sobre todo, y esto no es mío, pero lo copio alegremente, un programa de implementación. ¿Y por qué es un programa de implementación? Es extraordinariamente importante, como decía Julio al principio, que seamos capaces de tener aprendizajes compartidos y de crear una comunidad de práctica en la que trabajar juntos, que de eso se trata sobre todo en la misión, y por tanto esperamos que todo esto os haya servido de explicación, de conocimiento y también de inspiración. Cierro rapidísimo con un recorrido muy breve para que después de esta hora y media, refrescar un poco sin ánimo de resumir, pero solo refrescar un poco lo que hemos oído. Abría el director de la plataforma, Julio, y nos recordaba que esto de la misión es difícil, dificilísimo, yo diría que incluso incómodo, pero es posible, y es posible si trabajamos juntos y si tenemos todos la visión de entender, como ha dicho Juan después, retomando un poco la idea de Julio, de que vamos a salir ganando todos. Nos ha llevado después Juan Capeans por el marco teórico de los acuerdos climáticos, explicándonos lo que es un Climate City Contract como herramienta de innovación en materia de gobernanza y como esa herramienta que tiene sobre todo la virtud de arrancar un proceso de co-creación e iterativo en el que la ciudad, entendida como conjunto de actores involucrados, sean capaces de avanzar hacia la neutralidad climática. Y después Ángela magníficamente nos ha contado la experiencia de Valladolid, nos ha contado qué sentido económico tiene la misión de ciudades, qué es eso de los beneficios directos y de los beneficios indirectos, por qué salen las cuentas y por qué, como siempre, y se ha repetido muchísimas veces a lo largo de la mañana, cooperación y colaboración para todo, a todos los niveles y en todas partes. Nos ha llevado Manu después por el enfoque de cartera, de portafolio, llámese X, por los proyectos interconectados y la visión sistémica, abandonando el incremental y poniéndonos esas gafas de la abundancia, que son también las gafas de la complejidad, pero que son las únicas con las que yo creo que podemos abordar retos que nos interpelan a todos y que interpelan a todos los niveles. Y Juan nos ha contado magníficamente, con muchas dosis de inspiración, el caso de Madrid, y nos ha explicado cómo esto del enfoque de proyectos interconectados tiene mucho que ver con una nueva forma de ver la ciudad, que requiere una cartera de proyectos, pero también una cartera de aliados, y que tiene una cara oculta con muchas barreras, pero que desde el entusiasmo lo podremos conseguir. Entonces yo le voy a dar 2 segundos la palabra a Valentina para que pueda ella
dar un cierre, decirnos una última reflexión. Enlazo para darle las gracias porque ha dirigido magníficamente esta sesión y las que vienen, y así puede invitaros a todos a que vayáis rellenando la encuesta, despedir y anunciaros la siguiente sesión. Nada más por mi parte, muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias y gracias a todas las personas que han estado escribiendo en el chat. Es un placer acompañarles en el comienzo de este proceso tan apasionante y tan difícil como es trabajar bajo el enfoque de misiones. Esta primera sesión ha puesto el marco de lo que es la punta de lanza, digamos, de la misión, que es el acuerdo climático, y un enfoque fundamental para poder construir ese acuerdo climático, que es el enfoque portfolio. En la próxima sesión trabajaremos la importancia de alinear los distintos niveles de administración, es decir, lo que dentro de la misión se denomina gobernanza multinivel, y cómo podemos o debemos transformar internamente nuestros modelos organizativos para trabajar bajo este enfoque, la innovación organizativa. Como dije hace un momento, hemos compartido una ficha informativa para situar un poco a los asistentes en los conceptos e ideas que se van a tratar en cada sesión. La ficha que se compartió para esta sesión la vamos a reenviar en la devolución, en un correo de devolución, incorporando la grabación de esta sesión, las diapositivas utilizadas y la respuesta a las preguntas que no se han podido responder a lo largo de la sesión. Además, compartiremos una segunda ficha que contiene la información para la segunda sesión, que será el 7 de julio a la misma hora. Tenéis en el chat una encuesta de satisfacción para que podáis valorar un poco la sesión de hoy y para nosotros también saber en qué podemos mejorar. Y recordar que del 17 al 19 de julio tendremos en Santander un curso de verano que aterriza en cómo involucrar a la ciudadanía y cómo atraer financiación para la implementación de la Misión Europea de Ciudades. Es decir, este itinerario es un abreboca a lo que será el curso de verano dentro de 3 semanas. Muchísimas gracias, un abrazo y encantados de estar aquí y de acompañarnos. Gracias, buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. And I ran away out of all this gray. I just went out. I tried to escape this crazy life, but it just wasn't the right fight. You